Buenas tardes, amigos de Doral. Déjenme quitar esto de aquí porque tengo Zoom. Denme un segundo, ahora sí. Buenas tardes, amigos de Doral. Bienvenidos a Así Es, en un día muy importante y de grata recordación el día de hoy, aunque no dentro de 2 días. Y queremos traerles a uno de los protagonistas más importantes de ese momento. Se trata de Carlos Fernández, presidente de FEDECámaras para el momento, hace 20 años que fue el derrocamiento de Hugo Chávez. 20 años que se dicen fáciles, pero que hay que ver todo lo que ha pasado. Que comenzó como una película de esas, una serie de esas de la vida real de Netflix, donde comenzaron a suceder cosas, pero todas decían que se iba a triunfar y se triunfó. Lamentablemente duró muy poca esa alegría. Y para que nos cuente un poco y nos recuerde, nos refresque la mente, tenemos a Carlos Fernández. Carlos Fernández, quien está por estos lados en la Florida, un hombre que junto a Carlos Ortega y a Pedro Carmona daban un parte de guerra todas las tardes y todos nos poníamos en el televisor esperando que dijeran qué vamos a hacer mañana. Quiero también aprovechar para presentarles a un invitado especial que tengo hoy, que además de trabajar aquí en la radio y además de tener su buen programa todos los lunes y viernes, fue también actor, también caminó, también llevó bombazos y comió lagrimógenas bastante. Se trata de Rafael Uribarri, quien muy amablemente aceptó estar con nosotros esta tarde y quien vive todavía lo que está pasando en Venezuela y lo vive intensamente. Bienvenido, Carlos Ortega, bienvenido, Rafael, a mi programa de Así Es. Muchas gracias, Carlos. Carlos, los micrófonos son tuyos. Ahí puedes poner volumen. Carlos, te estamos oyendo, no te oímos. Dime, ¿cómo estás, Carlos? Tiempo sin saber de ti. Carlos, ponle volumen. Es que el hombre va manejando. Está manejando. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, hablaron de Carlos Ortega y yo estoy callado. No, Carlos Fernández. Carlos Fernández. Lo que dije fue que junto con Carlos Ortega y Pedro Carmona eran los protagonistas del parte de guerra todas las tardes. Bienvenido, Carlos. Bueno, muy agradecido de poder estar con ustedes, acompañándolos, aunque en horas de trabajo, porque estamos viviendo el sueño americano y ustedes saben cómo es que se vive el sueño americano. Bueno, sí, hoy 11 de abril, un año más de aquellos momentos históricos para el país, para todos los venezolanos, en donde varias personas tuvimos un rol importante de los acontecimientos que allí se sucedieron y que lamentablemente al final de la jornada, pues no pudimos concretar la libertad de Venezuela. Para mí, en lo particular, tengo que decir que me pareció fácil el haber conquistado ese momento. Sin embargo, quien estaba a la cabeza de ese movimiento, creo que fue secuestrado por algunos elementos que al final conllevaron a que las decisiones no fueran las que tenían que tomarse, y el resultado es el que hoy estamos viviendo en Venezuela. Muy lamentable. Fíjate que ese 11 de abril es un 11 de abril en el cual muchas generaciones lo van a recordar porque lo vivieron, y bueno, nuestros muchachos jóvenes que no lo vivieron, habrá que hacerles historia, de hacerles entender la lucha que se dio, por qué se dio, y que lamentablemente el objetivo conseguido tan fácilmente lo perdimos en las horas posteriores. Mira, Carlos, es interesante eso que tú acabas de decir, porque yo soy un convencido que hubo un golpe dentro del golpe, pero yo quiero irme un poquito antes. Rafael, tú también, por favor, ayúdame con tu memoria, que es muy buena, mejor que la mía. ¿Dónde estabas tú ese día de esa gran marcha que hoy es la foto que está en todos los medios, en todas las redes, aquella famosa foto alrededor de la Carlota por la autopista Francisco Fajardo? ¿Yo o Carlos? Tú. Yo estaba en Chuao.
Yo estaba en Choao. Ajá. Yo estaba en Choao y estábamos allí escuchando todo el meeting que se dio ese día. Estaba Carlos Ortega, estaba Carlos Fernández, estaban todos allí. Estaba Juan, estaba la gente del petróleo. Horacio, estaba toda esa gente y estaban haciendo un discurso, pues. Cuando de repente, eran como las 3 de la tarde más o menos, de repente gritaron y dijeron, ¡a Miraflores! Sí, yo me acuerdo. Eran como las 2, más o menos, ¿no? Sí, entre una y 2 de la tarde. Exacto, correcto, Carlos. Que me recuerdo que el grito lo dio Carlos Ortega, cuando le dijeron, vamos. Yo no recuerdo quién fue que dijo, vámonos a Miraflores. ¿Tú recuerdas, Carlos, quién fue que lo gritó? Sí, bueno, en ese momento quien lo dijo fue Carlos Ortega. Vamos a Miraflores. Vamos a Miraflores. Pero, y toda la gente gritó al unísono, ¡a Miraflores! Sí, pero había gente que estaba induciendo eso antes de que Carlos Ortega lo dijera. Eso es verdad. ¿Ok? Entonces es importante destacar eso porque al final yo no sé si fue una encerrona el irnos hacia Miraflores. ¿Okay? Pero era indetenible, Carlos, eso fue indetenible. La vibración, la vibración que había ahí. Después que se dio públicamente, vamos a ir hasta Miraflores, o sea, ya no había marcha atrás en ese sentido. Pero el origen de donde salió, yo no creo que fue del propio Carlos Ortega. No, fue empujado por la situación. Lo único que fue exactamente, pero una situación que yo tengo mis dudas si no eran infiltrados del propio régimen. Ok, mira, pero es de que llevarnos para allá. Porque si nos vamos un poquito antes, eso fue llevado como la campaña admirable. Hoy vamos a caminar en tal lado y la gente iba. Hoy vamos a hacer esto y la gente lo hacía. Hoy vamos a ir a tal plaza y la gente iba. Y no se tocaba para nada ni la provocación del gobierno, ni a los famosos, aquellos motorizados que andaban siempre dando vueltas, que al final tuvieron que irse porque la gente nunca van a poder con la cantidad de gente que somos mayoría, que somos los buenos. Entonces, era como una película que se venía dando por etapas, hasta que llegó ese momento. Me recuerdo también, Carlos, cuando Chávez estaba en una rueda, en una cadena nacional, hablando, como siempre, entreteniendo, y afuera haciendo lo que se estaba haciendo. Y llega ahí es donde se parte la pantalla. Correcto. Exactamente. En la pantalla se presenta la realidad y no lo que estaba diciendo Chávez en ese momento. Correcto. Que valga decir, pareciera que muchos de los episodios que se pasaron ahí de Chávez eran ya grabados. ¿De verdad? Sí. Esa información se manejó y se sigue manejando todavía. Wow. ¿Okay? Porque eso sí no lo había escuchado yo. Por eso que te digo que el impulso de llevar la gente hacia Miraflores no creo que era de la propia gente nuestra, sino de infiltrados del régimen de llevarnos hacia allá. Pero sin embargo... ¿Y viste lo que pasó en Puente Llaguno? Sí, los estaban esperando. Exactamente. Bueno, fíjate tú. Los francotiradores que estaban en las azoteas de los edificios también al lado de Miraflores. En la avenida Bolívar había francotiradores. Y esos fueron puestos temprano. Mira, y fíjate tú que también el tema del Plan Ávila, de la activación del Plan Ávila, que gracias a Dios, eso allí fue, sí, los militares institucionales afortunadamente se negaron a cumplir ese plan. ¿Te acuerdas, Carlos? Claro que sí, ahí es donde Águila 1, donde Chávez se comunica con Fidel Castro y es cuando llegan al acuerdo de que él entregarse para que lo lleven a Cuba para regresar después. Ahora bien. O sea que sucedió así. Sí, claro. Al final él le gestionó con la salida, fue a España. Fue público eso que se dijo, que habló con España para que se lo llevaran allá, para que lo recibieran. Que eso ya vamos a empezar a detallar los errores después de. Porque quiero llegar al momento. Quiero llegar a ese momento que ustedes vivieron cuando hubo entonces el pronunciamiento militar. Algo así como a las 6, 7 de la noche, si mal no recuerdo. Don Lucas Rincón.
primero sale el alto mando de Vázquez Velasco y ese grupo. Más tarde de las 7. Más de las 7, ¿verdad? Sí, ya era anocheciendo. Es más, Eran como las 9 de la sí. noche. Era como las 9 de la noche. Después es cuando Pedro Carmona, yo voy a Venevisión a leer un comunicado en nombre de Fede Cámaras, porque yo no sabía dónde estaba Pedro Carmona, y me consigo a Pedro Carmona en Venevisión, y él es el que lee el comunicado que yo llevo. Increíble. Entonces, cuando eso pasa, porque él venía de ser tu sucesor en Fede Cámara. Al revés. No, al revés. Él era el presidente y yo era el vicepresidente para ese momento. Correcto. Y entonces tú a él lo sustituyes en Fede Cámara. Yo asumo la falta la falta absoluta de él. Entonces se produce primero esa famosa reunión del alto mando militar, y pues donde está González, está Vázquez Velasco, está Romeo Fuenmayor, está todos esos militares que eran del ejército, que le dan el ultimátum, y después aparece este señor Lucas Rincón, donde dice que se le pidió y la cual aceptó. Pero mi primer punto de vista ahí, Carlos, nadie vio nunca la carta firmada por Hugo Chávez. Yo tengo una copia, pero no ahí, no de esa, de la que llevó justamente quien ya no está vivo, murió aquí en Miami hace como un año. Coronel Julio Rodríguez. Con Julio Rodríguez, que llevó justamente, él fue a la Orchila y le llevó la carta, y él la tachó en varias partes, pero nunca la llegó a firmar. ¿Ok? Esa copia está, pero la que él dice, Lucas Rincón, que firmó, jamás apareció. Correcto. Y qué poca seriedad de parte de un ministro de la Defensa de dar una rueda de prensa, decir que firmó, que aceptó, y después decir, bueno, pero como no la firmó, no es verdad. Todo es una jugada desde Fidel Castro, para que estemos claros. Ahí comenzó era una limpieza entonces, ¿quieres decir tú, Carlos? No, es que era aceptar justamente algo que Chávez tenía como demostrar que no lo había firmado y que él no había renunciado. Y eso es lo que se ha hecho prevalecer al final. O sea, que ahí comienzan los errores, la cadena de errores. Porque tengo entendido, Carlos, yo tengo entendido que a Lucas Rincón, sí. Estaban del lado nuestro. Sí. Pero acuérdate que yo tengo entendido que a Lucas Rincón, Chávez le dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Dice que yo te autorizo. La información que se maneja es que él le dijo, yo te autorizo a que tú digas lo que tienes que decir. Lucas siempre estuvo con Chávez. Sí. Siempre. Claro, aunque apareció de que estaba en contra y de que se le pidió la renuncia. Pero en el fondo, todo estaba cuadrado con Chávez. Y todo venía de las conversaciones con Fidel Castro. Ahora, cuando aparece Lucas Rincón, ya el alto mando militar había actuado. Y se rumora que Pedro Carmona, estando en Venevisión, ese cuento se lo escuché yo a Felipe Mujica y se lo escuché también a Rafael Poleo, que decía, bueno, me voy a mi casa a descansar y a ver mi familia. Y Poleo le dijo, cuando hay golpe de Estado no se duerme, no se descansa. Y resulta que era mentira, porque iba a reunirse con los que dieron el golpe dentro del golpe, pues. A Fuerte Tiuna. A Fuerte Tiuna, correcto. Entonces, ahí viene mi pregunta obligada. ¿Qué papel entonces estaba jugando Carmona ahí? Bueno, pues al principio te dije que yo siento de que Carmona fue secuestrado, yo no voy a decir engañado, secuestrado dentro del punto de vista de que hubo un grupo que era el que manejaba la situación de ultraderecha, del cual yo no descarto la participación de miembros del Opus Dei, ¿ok? No la descarto, porque ahí estaba Rodríguez Iturbe, que representaba al Opus Dei en Venezuela. Entonces, una extrema derecha que al final se demostró cuando estaba Pedro Carmona en el Palacio Miraflores al día siguiente, y donde Carlos Ortega salió bravo, salió... Claro, lo excluyeron.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque estaba manejado por esa élite que yo te acabo de decir. Sí. ¿Okay? Era el grupo de los Pérez Recao y ese grupo que se nombraba en aquel entonces. Y Sí, ellos participaban ahí. sí, había un diputado por Carabobo, que tú lo conoces, que es el gordo Carlos Santa Fe, Sí. que miembro del MAS, que él nos contó que ellos estaban en el Congreso con 15 diputados del gobierno en la Biblioteca Nacional enfrente, listos para venir a declarar Listo. la falta Para absoluta juramentarlo. Y juramentarlo. y juramentar, y en ese mismo momento estaba Carmona de Miraflores acabando con todo, disolviendo todo, hasta la Asamblea Nacional y todo. Pues, disolvieron a todos los poderes constituidos. Entonces, Una un locura. golpe de Estado, Una una locura. locura. De 19 muertos hubo ese día, hoy, un día como hoy. 19 de ahí 16 eran de la parte en contrarios al chavismo y 3 eran del chavismo. Que dicen que fueron mandados a matar por el gobierno también. No se sabe, no me consta eso que estoy diciendo, pero lo he leído. Ahora, y vino la persecución entonces, amigo, de toda esa gente y de los policías de la metropolitana, ¿te acuerdas? Henry Vivas, de los foreros. Mira, lo que pasa es que después de ahí, y Simonovi, por supuesto que fue. Radicalizaron todo. Después de ahí fue que se radicalizó el chavismo y aprovecharon el fracaso. Por supuesto. Porque el regreso de Chávez fue justamente un cambio de actitud totalmente represiva hacia todos aquellos que adversaban a Chávez o al régimen o al modelo político que quería implementar Chávez. Claro, y ahí radicalizó y ahí comenzó, como tú dices, Rafael, la persecución. Así Ahora, es. fíjate, hay otra anécdota en el medio que yo quiero traer a colación, es por ver los videos de YouTube todavía. Un golpe de Estado donde el gobierno está en los pasillos de Miraflores hacia arriba y hacia abajo. La ministra Osorio, Aristóbulo, toda esa gente estaban ahí como que si no pasara nada. O sea, no metieron preso a ninguno. No hubo las medidas que se toman, políticas y militares que se toman en ese momento. Entonces estaban ellos ahí defendiendo, en Miraflores defendiendo eso. Y después, Carlos, dime. Carlos, pero imagínate tú el error a propósito o no a propósito, pero un error garrafal por parte de quien nombran el jefe de la Casa Militar, Molina Tamayo, de no cambiar la Casa Militar, de que los mismos militares que jugaban béisbol en el parquecito ahí de Miraflores, ¿sí? No, eran los que estaban ahí. Que yo te puedo contar una anécdota de esa noche después de del 12 de abril, en donde a las 11, 12 de la noche yo trato de hablar con Carmona y en donde le digo que está metido en una atrapajaula argentina y donde me dice que el día sábado, que era el otro día siguiente, viniese para que conversáramos, que iban a formalizar a los ministros y todo ello. Y mi chofer, cuando salgo casi las 12 de la noche del Palacio Miraflores, me dice, ¿usted no ha visto lo que está pasando? Y digo, ¿de qué? Bueno, mire, todos los militares que están ahí de la Casa Militar, toda la gente que pasa por delante le dicen Chávez, Chávez, Chávez. Sí. Imagínate tú el error que se cometió tan grave, garrafal, por parte de un militar como Carlos Molina Tamayo. Sí. Yo no le tengo nombre a esa situación. Es que lo que vivimos esos días es algo increíble. Es algo que haber conseguido la salida de Hugo Chávez de la forma tan fácil que lo conseguimos y después de perderla en la forma que la conseguimos es lo que demuestra que nuestra oposición o nuestra gente en aquel momento opositora verdaderamente no tenía capacidad para manejar una situación de esa naturaleza. Y fíjate tú, Carlos, que como yo te dije a ti en el programa cuando te entrevisté, que te decía que la traición que nosotros sentimos como sociedad civil, después de toda la lucha que se dio durante todos esos días, que fueron sin descanso en las calles, y que bueno, que culminó con un día como hoy, hace 20 años, con la salida de más de 1 millón de personas, estuvimos ahí en las calles, y que después sentirnos esa traición, eso fue un golpe mortal, o sea, un golpe de verdad que cuando tú dices que por qué pasó aquí, o sea, nadie entendía nada, o sea, nos quedamos totalmente, bueno, consternados, porque yo recuerdo la gente llorando, había luto, la gente lloraba en sus casas. Y Rafael, no son 20 años, son 21 ya. Ahora cuando
pasó eso, yo también escuché una anécdota aquí en Miami del presidente Pérez, que él nos contó a un grupo que estábamos ahí, no estaba tan ido como ya al final de su vida, que él agarró y marcó el teléfono presidencial y lo atendió un comandante, un teniente coronel, y le dijo, póngame al presidente Carmona. Y el comandante le dijo, no se lo puedo poner porque yo soy un hombre leal al presidente Chávez. Imagínate dijo, tú. En el despacho presidencial le dijo, sí, presidente. Y dice, y me llamó presidente, dijo Pérez. Sí, presidente. Yo te repito, el problema de Molina Tamayo, error garrafal de no haber cambiado la casa militar. Sí, no, eso es algo inconcebible en un militar. Vamos con el otro ¿Qué error. estrategia tenía entonces Molina Tamayo? No, imagínate, y un hombre que, ese es otro gran error que se dice que pasó. Se cuenta, yo se lo pregunté a Felipe Mujica en Valencia, le dije, Felipe, ¿quién es el culpable de que esto fracase? Y me dijo, el cardenal. Y yo le digo, claro. El cardenal dividió porque dijo, si Carlos Ortega es el ministro del Trabajo, entonces esto es más de lo mismo. Y ahí es donde excluyen a Carlos Ortega. Eso me lo confirmó Carlos Ortega hace, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en Telecaribe, que hacíamos las entrevistas ahí, nos lo confirmó. Y la otra fue que se empeñaron en poner a un hombre de la Marina, jefe del movimiento militar, cuando de verdad el ejército era el que estaba dando el golpe. Por supuesto. Si es que eso fue una de las discusiones y divisiones con Vázquez Velasco, el militar. El general, sí. Baduel, el rol de Baduel entonces fue el haberse... Baduel, junto con el embajador de Cuba y junto con... ¿cómo se llama? Arias Cárdenas, llamaron a Vázquez Velasco y lo tenían al día siguiente sentado en Maracay. Claro. ¿Por qué? Fíjate cómo le pagaron a Baduel, ¿no? Bueno, pero es que Baduel cometió también sus errores. Posteriores, y eso es lo que se paga después de cometer errores, por una u otra causa. No voy a entrar en detalle de esa naturaleza. ¿Por qué? Primero, porque además Baduel ya entregó al final su vida por la causa. Sí. Increíble. Porque se dio cuenta que se había equivocado. Pagó con creces, exactamente. Mira, pagó con creces. Es que cuando se cuenta también, algunos militares aquí, que no los voy a nombrar porque no quieren que los nombre para eso, me dicen que cuando vieron el desbarajuste que había en el movimiento militar y dejaron afuera a Carlos Ortega, a Carlos Fernández, a la parte civil importante de este movimiento, es cuando Arias se va a Maracay, donde está Baduel, y le dice, compadre, estos son unos locos, no te entregues. Y ahí es donde se salva Chávez, ahí. Ahí, en ese momento, exactamente. Exactamente. Y la Brigada Blindada de Valencia. Pero no. El día 11 de abril Chávez se entrega. Sí. Y lo que tú me estás contando ahorita es el 12 de abril. El 12 de abril, correcto. Es después. Correcto, totalmente correcto. Es así. Pero, entonces Chávez se entrega, Chávez se va para la Orchila, a mí me cuentó, se lo lleva. Julio Rodríguez me contó que él iba con el Monseñor Porras, y él eran los acompañantes a la Orchila, y no me acuerdo, el Julio me contó quién fue el de los, qué pena que Julio no está ahí, que es lamentable que Julio se haya muerto, ¿no? Se fue con el COVID. Julio me contó de lo que vivieron en la Orchila, con un Chávez casi llorando, contando y hablaba, pero dice Julio que de golpe el avión se fue. Te voy a explicar eso completico. ¿Tú sabes en qué avión fueron? ¿No? ¿Saben qué avión fueron? No me recuerdo. En el avión de uno de los hermanos estos que son uruguayos que tenían el grupo químico. Los de Valencia. Bueno, sí, pero ellos tenían el banco también. Son dos hermanos de origen uruguayo. Los Gil. Sí, los hermanos Gil, exacto. Ok. En ese avión, un avión de los dos hermanos, no me acuerdo de cuál de los dos hermanos, fue que fueron. Y los pilotos estaban esperando allá en la Orchila para que saliera justamente Monseñor Porras y estos otros que lo acompañaron. Y
los militares que estaban allá en la Chile le preguntaron que cuánto combustible tenía el avión. Y empezaron a sentir cosas raras y agarraron y pasó el tiempo y se fueron y los dejaron. Por eso es que él regresa en helicóptero a Caracas. ¿Ok? Entonces, así es el cuento, es la realidad que pasó. Sí, porque Julio me contó varias veces en varios programas, porque siempre que había esta fecha yo contaba con Julio para esto. Y Julio me dice, mira, Carlos, estábamos ahí con el Monseñor Porras, Chávez, dos muchachos soldados y más nada. Y de golpe estoy yo cogiendo aire fresco afuera, no sé, 2, 3 de la mañana, y veo que el avión se va. Arranca el avión y se va. Y dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y empieza a llamar a Caracas. Y le dicen calladito, no, estamos presos. Habían metido presos a algunos ya, que los tenían en Conejo Blanco al frente. Entonces, dice, no había pasado media hora cuando yo sentimos el helicóptero, 2 helicópteros. En uno se fue Chávez con la gente que lo vino a buscar, y en otro nos llevaron a Monseñor. Es más, yo le di mi pistola a Monseñor Porras. Le dije, guárdame la pistola, Monseñor. Entonces él con la sotana y con la pistola debajo. Dice, y llegamos a Miraflores y era tan descontrolado que nosotros pasamos por el medio de todo el mundo y nadie nos detuvo. Imagínate. El coronel Julio es el que llevaba la carta y es el que le puso la carta a Chávez. Y Chávez estuvo dando vuelta y vuelta y no firmaba la carta y tachaba en una parte y tachaba en la otra parte y ponía un comentario. Y esa es la carta que Julio tenía el original. ¿Ok? Yo no sé al final dónde fue a parar. Yo tengo una copia de esa carta. Imagínate. ¿Ok?